Lección 7, para el 17 de agosto de 2013. Unidad, vínculo del revivamiento. Sábado 10 de agosto. Versículo para memorizar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 3. La unidad es esencial para el revivamiento. Los conflictos, las divisiones y las luchas no crean un ambiente para alimentar el revivamiento. En Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre una iglesia que se había unido en la misión de Cristo al mundo. Sus pequeñas diferencias fueron subordinadas al llamado mayor de la misión de Cristo. Luchar por la supremacía cesó a la luz de la comisión de Cristo de alcanzar con el Evangelio a los perdidos. Si los primeros seguidores de Cristo hubieran estado luchando por el poder, la obra habría sido bloqueada desde el comienzo. En su lugar, convencidos por el Espíritu Santo de que debían morir al yo, se unieron en propósito y misión. Sin unidad no puede haber revivamiento. Donde los celos, la envidia y la lucha por la supremacía reinan, el poder del Espíritu Santo es retenido. Es vital romper las barreras que a veces nos separan y que entremos en la unidad que Cristo procura para su iglesia. Domingo 11 de agosto. Responder a la oración de Cristo por la unidad. Juan 17 contiene la gran oración intercesora de Cristo. Revela lo que pensaba en esa crítica hora de la historia de la tierra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 9 al 11 y 20 al 24. ¿Cuál era el sincero anhelo de Jesús? ¿Por qué era tan importante? ¿De qué modo la relación mutua de los discípulos demuestra la fe cristiana genuina? Hechos 4, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La unidad de los discípulos preparó sus corazones para la recepción de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Se cumplió la oración de Cristo en favor de su iglesia. Ellos renunciaron a sus diferencias, prevaleció el amor, las luchas fueron eliminadas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4, 32 y 33. Este pasaje vincula a los discípulos que eran de un corazón y un alma, con su gran poder para testificar. En las circunstancias desafiantes de la Jerusalén del siglo I, en momentos en que el cristianismo era impopular, estos cristianos comprometidos compartían sus recursos, se sostenían unos a otros,
pusieron a un lado sus ambiciones personales. Sus actitudes abnegadas y su espíritu generoso los prepararon para recibir la plenitud del Espíritu Santo para la testificación. Elena de White comenta: notemos que el Espíritu Santo fue derramado después de que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias. Consejos para la Iglesia, página 176. ¿Por qué es tan importante el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17 para nuestra Iglesia? ¿Qué revela el deseo de Jesús por la unidad de la Iglesia del siglo I acerca de su deseo para nuestra Iglesia actual? Lunes 12 de agosto. Ilustraciones de unidad en el Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento en el primer siglo estaba dividido por castas, condiciones sociales y género. Era una sociedad en agitación social. Los conceptos de derechos iguales, libertad y dignidad humana no eran normas aceptadas. Entonces el cristianismo entró en la escena. Creó una revolución social. Las enseñanzas de Jesús acerca de la igualdad, la justicia, la preocupación por los pobres y el respeto por los marginalizados parecieron radicales. Al mismo tiempo, los creyentes del Nuevo Testamento se unieron alrededor de los valores centrales de la creación y la redención. Enseñaron que todos los seres humanos fueron creados por Dios, que la redención se puso a disposición de todas las personas por medio de la cruz de Cristo. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, es de gran valor a la vista de Dios. ¿De qué forma las siguientes imágenes ilustran la manera en la que diferentes creyentes, no importa cuál fuera su trasfondo anterior, se unían en un todo armonioso? 1 Corintios 12, 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. 1 Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué imágenes podrían ser más poderosas para ilustrar la unidad en la Iglesia? El apóstol Pablo usa el cuerpo para ilustrar a la Iglesia y sus miembros. El cuerpo está estrechamente vinculado. Sus miembros están interrelacionados y son mutuamente dependientes el uno del otro. Todas las partes tienen su función. Si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. 1 Corintios 12, 18 al 26. Pedro añade la ilustración de un edificio espiritual, cuyos miembros son como piedras, ajustándose perfectamente a la construcción de un templo glorioso, que glorificará el nombre de Jesús. En estas ilustraciones, cada miembro está íntimamente unido a otro. Este lazo de amante unidad en un mundo de relaciones fracturadas, luchas por poder y cismas divisivos, había de ser un poderoso argumento a favor del cristianismo. Jesús declaró esta verdad universal muy claramente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. ¿Cuán bien refleja tu iglesia local la unidad
de que se habla aquí? Pregúntate, ¿estás ayudando a producir esta unidad? ¿O qué actitudes puedes tener que podrían aumentar el problema? Martes 13 de agosto. Elementos de unidad. Nuestra misión y mensaje. La unidad que experimentaron los creyentes del Nuevo Testamento se basaba en mucho más que una calidez emocional entre los miembros. Hechos 1:8, 4:33. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y 28 al 31. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál era la pasión máxima de la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿De qué modo los unió esta pasión? Los discípulos fueron consumidos por algo mucho más grande que ellos mismos. La comisión de Cristo de llevar el Evangelio al mundo entero absorbió sus ambiciones personales. La Iglesia no puede alcanzar a la comunidad con el Evangelio hasta que esté unida, pero nunca se unirá hasta que sea consumida por la predicación del Evangelio. La misión es un gran factor unificador. Los primeros creyentes se reunieron alrededor de la misión. La vida, muerte, resurrección, ministerio sacerdotal y regreso de nuestro Señor los unía. Los nuevos conversos se afirmaban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:41 y 42. Las enseñanzas de Jesús proporcionaban el fundamento de su unidad. El apóstol Pedro usa la expresión verdad presente, 2 de Pedro 1:12. El mensaje de la verdad presente, en los días de Pedro, unía a la Iglesia y la impulsaba con un ímpetu profético. Jesucristo de Nazaret era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Estaban unidos por el mensaje de una verdad presente con respecto al cumplimiento de la profecía. Ahora, en los días finales de la historia de la tierra, Dios le dio también a su pueblo un mensaje urgente de verdad presente. Apocalipsis 14, 6 al 12. Es el mensaje del Evangelio eterno, en el contexto del juicio, la obediencia y el retorno del Señor. Esto es lo que une a los adventistas del séptimo día como una familia mundial. Si a este mensaje se le diera un segundo lugar, o se lo tratara como una reliquia del pasado, la unidad de la Iglesia se fracturaría, y su misión perdería su urgencia. Si el mensaje es mal entendido o distorsionado, su misión no será clara. Lo que da a los adventistas del séptimo día la razón para su existencia es la proclamación del mensaje profético de los 3 ángeles. ¿Cuán conectado estás tú con nuestro mensaje y misión? ¿O por qué eres adventista del séptimo día? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Miércoles 14 de agosto. La organización de la Iglesia, estructura para la unidad. El Nuevo Testamento revela que la Iglesia primitiva tenía una estructura organizativa específica. Esta estructura ayudaba a preservar la pureza doctrinal de la Iglesia y a mantenerla concentrada en la misión. En Hechos 6, un grupo pequeño de discípulos se reunió para resolver el problema de la distribución de alimentos a las viudas de conversos griegos. Eligieron diáconos para resolver el problema.
Los miembros de la iglesia respetaron la autoridad de estos dirigentes de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se convirtió en camino a Damasco, fue dirigido a Ananías, un representante de la iglesia. Hechos 9, 10 al 17. Después de que Ananías bautizó a Pablo, el Espíritu Santo dirigió a Pablo para que se reuniera con los líderes de la iglesia en Jerusalén a fin de confirmar su ministerio. Hechos 9, 26 al 30. En Hechos 20, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso para estimularlos a estar en guardia contra los falsos maestros y sus herejías. Hechos 20, 17 y 27 al 32. ¿Cómo resolvió la iglesia del Nuevo Testamento una gran disputa sobre la circuncisión? Hechos 15, 1 al 31. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos,
de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquías, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. El Concilio de Jerusalén salvó a la Iglesia del siglo I de un cisma serio. La organización de la Iglesia con autoridad administrativa era esencial para preservar la integridad doctrinal de la Iglesia del Nuevo Testamento. En este caso, representantes de la Iglesia local fueron enviados a Jerusalén para participar en discusiones doctrinales que tendrían implicaciones serias para el futuro de la Iglesia. Una vez que este grupo de representantes llegó a un consenso, escribieron su decisión en un acuerdo de la Junta y lo hicieron circular por todas las iglesias donde se había originado el problema: Antioquía, Siria y Cilicia. Hechos 15:23. Los miembros aceptaron la decisión del Concilio de Jerusalén y se alegraron porque el Espíritu Santo los había guiado a dar una respuesta a su dilema. Hechos 15, 30 al 35. Si eres miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces estás involucrado en la estructura de la Iglesia. ¿Cuál es tu lugar en esa estructura? ¿Y cómo podrías estar más involucrado en forma constructiva? Jueves 15 de agosto. Alcanzar la unidad. Cuanto más nos acercamos a Jesús, tanto más cerca estaremos unos de otros. Vemos con una nueva visión espiritual. El Espíritu de Cristo nos capacita para mirarnos unos a otros de modo diferente. Las cosas pequeñas que una vez nos molestaron reciben un marco nuevo por la gracia de Cristo. Hostilidades acariciadas se abandonan a la luz de su magnífica gracia. Viejos roces y disputas, hasta donde sea posible, se ponen a un lado. Se rompen las barreras. El Evangelio sana las relaciones quebradas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en su plenitud en Pentecostés, las actitudes mutuas de los discípulos cambiaron dramáticamente. A la luz que fluye de la cruz, se vieron unos a otros de un modo diferente. Elena de White comenta: cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Hechos de los Apóstoles, página 40. Enumera algunas de las prácticas que fomentaron la unidad entre los cristianos del siglo I. ¿Por qué esas prácticas son tan poderosas para unir a los creyentes? Mateo 18, 16 al 20. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con esperar o desear la unidad no se la logra. La Iglesia del Nuevo Testamento oró y conversó en conjunto. Estudiaron juntos la palabra de Dios y juntos compartieron su fe. La oración, el estudio de la Biblia y la testificación son elementos poderosos que crean, fomentan y sostienen la unidad de la Iglesia.
Al orar los unos por los otros, nos acercamos unos a otros. Participar en un esfuerzo evangelizador hacia la comunidad crea un sentido de unidad. Una iglesia viva, dinámica, unificada y reavivada es una iglesia cuyos miembros están orando juntos, estudiando la palabra de Dios y buscan alcanzar a su comunidad. ¿Cuáles son algunas de las fuerzas que amenazan la unidad de tu iglesia local o aún a la iglesia en su totalidad? ¿Por qué es importante comprender cuáles son esas fuerzas a fin de estar listos para tratar con ellas? Viernes 16 de agosto. Para estudiar y meditar. Elena de White comenta: en estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, esos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esa unidad. Con este fin trató de unirlos a Él mismo. Hechos de los Apóstoles, página 17. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué una estructura unificada de la Iglesia es muy importante para nosotros? ¿Qué sucedería con nuestra misión, nuestro mensaje y nuestra Iglesia como un todo si las congregaciones, asociaciones, uniones o divisiones siguieran sus propios caminos? Imagínate el caos que seguiría. 2. En la clase respondan a la pregunta: ¿por qué soy adventista del séptimo día? 3. Por importante que sea la unidad para la Iglesia, ¿hay algunas cosas que son aún más importantes? Si es así, ¿cuáles son? Por ejemplo, al tratar con los que predican doctrinas con las cuales no estamos de acuerdo, Pablo escribió: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. ¿Qué había ocurrido con la unidad aquí? Por lo menos con estas personas. 4. Medita en el tema de cómo nuestro mensaje y nuestra misión son vitales para toda nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Después de todo, ¿cuál sería nuestro propósito si no tuviéramos nuestro mensaje que nadie más está predicando al mundo? Al mismo tiempo, ¿qué otras cosas nos unen como adventistas del séptimo día? Es decir, aunque no tuviéramos nada si no fuera por nuestra misión y mensaje, ¿qué otras cosas tenemos que nos ayudan a definirnos y por qué ellas son importantes? 5. ¿Por qué la unidad es tan vital para cualquier reavivamiento y reforma entre nosotros?